A ver, la semana pasada, para los que no estuvieron, vimos base bíblica de lo que es la predicación. Y aquí hay tres cosas para que una predicación sea dinámica. Esto es con respecto a las personas que tienen el llamado a la predicación. Entonces aquí el material decía que cuando alguien está llamado a la predicación, que no somos todos también, pero que la gran cantidad de personas que han sido llamados de este trabajo, desde el principio nunca se sintieron capacitados, ni dignos, ni aptos para llevar la predicación. En este caso ellos daban varios referentes, entre Charles Spurgeon, Crisóstomo, San Agustín, varios de ellos, y aún dieron la referencia de Moisés. Que Moisés, como usted sabrá, que fue alguien entendido, alguien que estudiaba, una persona capacitada. Por último dice que era arquitecto. Y esto veíamos la semana pasada, que Moisés no era cualquiera, era alguien que sabía, porque el reino egipcio para esa época pues era el que tenía mayor cantidad de conocimiento, y Moisés fue instruido por un príncipe y era un arquitecto. Entonces humanamente ese hombre tenía buena capacidad de inteligencia, pero cuando el Señor se le presenta en la zarza, él le dice: Señor, soy tártaro de lengua, tartamudo, yo no puedo hablar, manda a Aarón de mi parte. Entonces miren, él tenía un llamado a hacer algo, pero él se sintió que no podía, que no tenía la capacidad. Entonces así ha habido muchos de las historias bíblicas de que sienten que no tienen capacidad, pero dice este material que ese es un punto para que nos podamos dar cuenta que sí podemos estar llamados a esa área. Y los otros dos puntos pues sería que nosotros tenemos dos cosas. Primero, que rendir cuenta al Señor. Debemos ejercer este trabajo, teniendo un trabajo de la predicación, si es que somos llamados, y lo vamos a predicar dinámicamente, con poder y con autoridad, cuando recordamos también, primero, que somos llamados de parte de Dios. Segundo, que somos embajadores de Cristo, que creo que subimos la semana pasada, hermana Lili, ¿verdad? Tenemos acá, somos embajadores de Cristo. Y así como que en chiquitito, para resumirlo, porque ya eso fue la semana pasada, pero miren en la página de YouTube, un embajador no es cualquier cosa. Un embajador de un país es alguien que representa al presidente y a toda la nación, alguien preparado, alguien capaz, alguien que tiene todas las cualidades para representar al país. Así también, usted y yo somos representantes de Cristo aquí en la tierra, y la Biblia dice que Él nos usa a nosotros como si Él mismo intercediera por medio de nosotros y rogara a las personas que se reconcilien con Dios. Listo, hasta ahí. Y los otros dos puntos que yo les decía, es que algún día tenemos que rendir cuenta de lo que Dios nos ha entregado, porque la Biblia dice que algún día nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para que rendamos cuenta de lo que hicimos aquí en el cuerpo. En este caso, si usted tiene un don, que parece que eso vimos en antropología, vemos que algún día tendremos que rendir cuenta de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ya. Y lo siguiente pues, que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa esto? Que a nosotros se nos encargó, primero la trajo Cristo, la palabra de reconciliación entre Dios y el ser humano, pero el día que Cristo regresó al cielo, entonces nos las encargó a los discípulos, al pueblo de Israel, y luego a nosotros. Les indicaba que hay clasificaciones de mensajes o de sermones. Cuando las personas se paran a predicar, a veces nosotros solo escuchamos el mensaje, pero ni siquiera sabemos cómo se formó ni qué clase de mensaje es. Y al ver esta clase hoy, ustedes van a entender cuando alguien se para a predicar, aunque en ignorancia, aunque no sepa materia, aunque no sepa homilética, pero ustedes van a saber clasificar, ustedes, no la persona que está predicando, ustedes van a saber clasificar qué tipo de mensaje está dando esta persona. La semana pasada lo hice anotar, pero hoy día les voy a volver a que anoten. A ver, primer tipo de sermón, anoten. Sermón temático, anótenlo, eso sí. Entonces hay 7 clases de sermones, según su estilo de predicación, porque este es el estilo de predicación. Hay otros que clasifican según el tiempo. El primero es temático, sermón textual, sermón deductivo. ¿Cómo? Sermón deductivo, sermón inductivo
sermón expositivo, sermón biográfico, sí, expositivo, sermón biográfico y el sermón narrativo. ¿Cuántos van ahí? 7. 7, 6. Ahora voy a leer un poquito el material, escúchelo con tranquilidad. Y dice de la siguiente forma: el primero, sermón temático, y luego explico en mis palabras lo que significa. Se originó como método de predicación alrededor del año 1200 después de Cristo. En este tipo de sermón se saca el tema del texto, pero se puede expresar en una frase, proposición o sentencia. A través de los años ha sido considerado como el tipo más oratorio de los discursos en el púlpito. Blackstone dice que los mayores predicadores de todos los tiempos han sido predicadores de sermones temáticos. También podría ser cierto que en la historia de la predicación los sermones temáticos hayan sido más numerosos que todos los demás. Por ejemplo, ha sido de manera casi universal el método en los púlpitos franceses. Por supuesto, uno de los peligros sobresalientes de este tipo de sermones es el de ponerse a inventar a expensas de la autoridad de las escrituras. Listo. Ahora les explico. Es que tienen que escuchar el material. Ahora les explico. ¿Qué es el sermón temático? Temático. Cuando hablamos de temático, Es lo mismo. significa... ¿Mande? Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. No. No es lo mismo. No, es diferente. Cuando hablamos de una persona temática es que siempre está, tienes que hacer esto así, temático, que mi abuelita es temática, mi mamá es temática, pero no, esto no entra acá en este sermón temático. Cuando hablamos de temático significa que se basa en el tema que usted quiere tratar, por eso le dice temático. Ahora le explico. Usted tiene un tema, usted va a hablar de la gracia, y ese sermón se enfoca en todo lo que es la gracia, ese es el tema. Por eso se llama temático. Temático se enfoca en el título, ya, digámoslo así. Tema es un título. Un título. La predicación que voy a dar esta noche es bajo el título La gracia. Ese es el tema, ese es mi tema, la gracia. Yo tengo que hablar todo lo que corresponde a la gracia. Otro tema, otro sermón temático. Vamos a hablar hoy vamos a predicar sobre el pecado. ¿Cuál es mi tema? Es el pecado, y tengo que desarrollar todo lo que es el pecado. ¿Me entienden? Un tema. Un tema, eso, simplemente eso, ya. Usted se enfoca en el tema, ya. Y todo lo demás tiene que relacionarse a ese tema. Usted no se puede mover de eso. Vamos a verlo ya después con lo que es el esqueleto del mensaje, ya. Pero en eso se enfoca el sermón temático. Usted se enfoca en el tema, ya. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo, para que usted lo entienda. Ahora listo, el segundo tipo de sermón, el textual. Miren, lo que decía aquí me llama mucho la atención, que cuando se basa en un sermón temático a veces puede resultar que la persona como que se expanda más cosas. Por eso que hoy en los predicadores hay unos que le meten muchas cosas. Voy a hacer un ejemplo claro. La pastora Disney DeFoe. ¿La han escuchado? Sí, ¿la han escuchado? Disney DeFoe. Ya la han escuchado. Muy buena, sí, me gusta a mí bastante, pero hay temas que ella como que ya... Es que mire, como que la rama de ella es como que la guerra espiritual, los espíritus. Ya. Pero mire que todo tema que ella predica se basa en espíritu. De todo tema que ella busca es espíritu. El espíritu de Atalía, el espíritu de seducción, el espíritu de tal, pero todo es espíritu. Sí lo han escuchado, sí han analizado sus temas. Que hay ciertos mensajes que a mí me han gustado bastante, pero yo siento que ella va mucho más allá, como que se enfoca y mira, es un tema. El tema que ella va a predicar es tal tema. Y a veces no digo que está mal. Alguien me ha dicho por ahí que algún instante haya cosas que ha dicho que está mal, pero hasta lo que yo he escuchado está bien. Sino que yo siempre veo que ya se basa mucho en lo espiritual, en que demonios y cosas por el estilo. Hasta yo respeto mucho su criterio. Pero cuando hablamos de estos mensajes temáticos, cuando usted mete un tema, puede producir que usted le pueda meter más cosas, aunque no esté en la Biblia. ¿Sí me entiende? Usted le anexa cosas más, las que tal vez puede salir de su pensamiento, pero que no son bíblicas.
No sé si me explico. ¿Me explico, hermano Magallanes? Pero ha cambiado la predicación allá. Ahora ya no la escucho yo. Sí, al principio Ha cambiado. Más perdida. Ajá. Porque antes cuando estaba allá en Cuba, muy buenos los mensajes que tenía en Cuba. Ahora ya que en Estados Unidos, pues no sé. Ya no la ya no, y casi saben que yo ya no. En realidad, respetando todo criterio, yo no escucho predicadores en internet, ni escucho, yo escuchaba a ella porque mi esposa la escuchaba porque también un día me dijo que ya como que había cambiado. Al único predicador que escuchaba y que de vez en cuando escuchaba y que me gustaban las prédicas era el pastor Adrian Rogers, el maestro Charles Stanley. A ellos me gustaba cómo predicaban. Y me parece que ellos nunca cambiaron y siempre fueron buenos maestros, pues no, porque su predicación es de maestro. Bueno, entonces, listo. Entonces, miren, el problema de este sermón temático es que va a ser que los predicadores puedan ingresarle más cosas que no son bíblicas. ¿Listo? Es lo único. ¿Ya? Vamos con el siguiente sermón, que es el textual. La hermana no le quería decir algo. Ya que me parece que me quería decir algo que yo estaba hablando. Bueno, avanzo. Sigue muy de cerca el lenguaje del texto, cláusulas tras cláusulas y palabra tras palabra. Sus divisiones principales están basadas en las palabras o cláusulas que expresan principios dentro del mismo texto. Honra la palabra de Dios al mantenerse cerca de ella y dentro de ella. Es especialmente aplicable a los textos referentes a preceptos, mandatos, promesas y advertencias. Algunas veces se convierte en un refugio para la pereza del ministro y puede tender a la estrechez y la superficialidad en el tratamiento del tema. ¿Qué significa este mensaje textual? No sé si algún instante para los que han estado aquí, pues algún instante yo les he dicho, vamos a predicar un mensaje textual. ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Bueno, un mensaje textual es que usted va a decir, va a coger la Biblia, pues no. Cuando es temático, usted lee un fragmento. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de esta noche es el amor de Dios. Y usted leyó el texto y desarrolló su tema de todo el amor. Ahí se basó ese texto en amor. Pero un mensaje textual, usted va a coger todo ese libro del capítulo de Juan capítulo 3, versículos 16, 17, 18, 19, 20 y va discerniéndolo o desarrollándolo o escudriñándolo texto a texto, palabra a palabra, fragmento a fragmento. ¿Me explico? Saquen una Biblia, por favor. A ver. Juan 3, 16. No, porque quiero que me entiendan. Juan 3, 16. Vamos a ver. 3, 16. Ya, miren. Un mensaje textual sería de la siguiente manera. Textual, sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, primer punto. Entonces, ahí se desarrolla. Hay diferentes tipos de amores en el mundo. Hay diferentes tipos entre un padre, un hijo, a una hija, un hijo, hasta hermanos. Amor de novio hacia su novia, amor de esposo. Y toda esta clase de amores, en el griego o la Biblia discierne que hay tres clases de amor: el ágape, el filial y el eros, ¿ya? Y usted va desarrollando luego. Pero dice aquí que de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿qué es ese mundo? ¿Será que son el conjunto de edificios? No, es el conjunto de la sociedad, de los seres humanos. Entonces usted estaba desarrollando. Va al otro fragmento, que ha dado su Hijo unigénito. Entonces vemos que Dios amó al ser humano tanto así que entregó a su Hijo unigénito. ¿Y qué significa esto de entregar a su Hijo unigénito? Quiere decir que lo dio en muerte en la cruz para que nosotros podamos vivir, para que Él pagara nuestros pecados. Entonces miren, ahí vamos discerniéndolo fragmento a fragmento, texto a texto. Eso es un sermón temático. Discernir textualmente cada versículo. Cada fragmento de la Biblia usted va desarrollando hasta llegar, miren, y va a hasta el 21. Hasta donde usted quiera. Porque ahí termina. Hasta el 21, sí. Vamos a ver, que practica la verdad viendo la luz. Y ahí desarrolla ese fragmento. Luego, para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Entonces, un sermón textual es largo, ¿verdad? Eso, usted va discerniendo fragmento. Va desglosando lo que dice la palabra. Eso es una predicación
textual. ¿Hasta ahí me entienden? Sí, listo. Entonces, un tema es una cosa y usted desarrolla en base a ese tema. Usted habla de la gracia, habla de todo, habla de qué es la gracia, de dónde vino, cómo se formó. La gracia existió desde el inicio o solo desde la época del Nuevo Testamento, o existió en el Antiguo Testamento. ¿Quién trajo la gracia? ¿Para qué es la gracia? ¿Qué significa la gracia? Eso es un mensaje temático. Usted desarrolla en base al texto, al título que puso. Pero un mensaje textual es que usted va desarrollando y discerniendo texto a texto su significado. Y ahí va aprendiendo lo que quiere decir, es todo el mensaje o solo cada fragmento nos enseña una parte. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Vamos con el otro tipo de mensaje. El sermón deductivo. Es aquel en el que el texto es el tema y el comentario consiste en una serie de inferencias o deducciones sacadas directamente del texto. Es necesario fijar clara y llanamente el sentido del texto antes de sacar de él deducción alguna. Las deducciones deben estar acordes con el verdadero sentido del texto y con el testimonio más amplio de las Escrituras. A ver, cuando hablamos de deductivo, significa que usted, cuando va a dar su sermón, usted ya va con el sentido puesto de que, bueno, hoy día quiero hablarles de que debemos orar en todo tiempo. ¿Ya? Ese va a ser lo que usted quiere enseñarle a la iglesia. Porque con un mensaje textual, pues, usted dice el título y desarrolla todo el tema, pero con un objetivo, enseñarle la gracia a las personas o el amor de Dios, según lo que yo les estaba diciendo. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero con un mensaje deductivo, usted va directo al grano que usted quiere llegar. No sé si me entiende. Si su objetivo es que la iglesia ore, usted de una lanza su objetivo. Quiero explicarles que debemos orar en todo tiempo. En cambio, el textual enseña, el temático enseña con referencias y todo lo demás, un tema, pero no lo lanza al principio. No sé si me explico. Pero en cambio, el deductivo lanza de una y luego sí. Bueno, ¿saben qué, iglesia? En realidad las Escrituras dicen que debemos en todo tiempo orar, sacar tiempo para orar. Y de ahí sí, una vez que lanzó todo el tema, o todo lo que usted quiere decir a la iglesia, entonces ahí sí, lo adorna. El texto de acá habla de la oración, el texto de acá nos dice, el Señor Jesús nos dio una referencia, la vida que vivió el Señor Jesucristo aquí nos mandó a entender que debemos vivir una vida en oración. ¿Por qué? Porque él subía al monte, se encontraba hasta muchas horas altas de la madrugada orando, aún al final de su vida en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús, aún en su depresión, en su angustia, nos enseñó que en medio de la angustia él oraba. Entonces, miren, usted lanza el tema, lo que quiere que la iglesia sepa, su objetivo, y lo adorna y lo acompaña para que la gente sepa que es así. ¿Estamos bien hasta ahí? Ese es el deductivo. Ahora, el inductivo, que no lo tengo aquí, pero se lo explico, es lo contrario del deductivo. Si en el deductivo usted lanzó el tema que usted quería, o le dijo a la iglesia directamente que usted quiere hablarle de oración para que oremos, en el inductivo usted va a hacer lo contrario. Va a ser un conjunto de argumentación, de versículos bíblicos, para usted llegar al punto de lo que usted quiere enseñarle a la iglesia. ¿Me explico? Ahí es cuando cogen algunos puntos de la Biblia para llegar a un tema específico. En este caso, a ver, lo mismo, con cualquier mensaje de la Biblia usted puede hacer diferente de cualquiera de estos. Vamos a ver, usted quiere hablar del pecado, para que nosotros en la iglesia debemos hablar del pecado, el amor al mundo, ¿ya? Entonces, usted no va directo a lanzarle la idea del amor al mundo, sino que usted coge textos y algún pasaje bíblico con el cual usted puede enseñarles que el cristiano pues ya no debe amar al mundo, que el pecado está mal en nuestras vidas, que no debemos vivir una vida doble, y ahí va enseñando, ¿qué más? Que
que no debemos mentir, no debemos odiar, que debemos vivir una vida agradable al Señor, para que al final de todo ese conjunto usted llegue al tema que quiso tratar con ellos, que era que no amemos al mundo. ¿Me explico? ¿Están seguros? Hermano Magallanes, si todavía no me entiende, dígame que yo vuelvo a explicar. En el inductivo, explíquenme de nuevo. Ya, mira. El inductivo es lo contrario del deductivo. En el deductivo usted va directo a lo que quiere. A la iglesia le dice que debemos orar y lo adorna con argumentación para que sepan que la idea que usted le está dando o el mensaje que le quiere dar dice así la Biblia. ¿Me entiende hasta ahí? Sí. El inductivo es lo contrario. No lanza primero la idea, primero lanza toda la argumentación para llegar al tema que usted quiere enseñar. Si usted quiere hablar, como les decía, del amor tal vez al dinero, la oración mismo, usted lanza un conjunto de versículos o un texto que habla de la oración y lo relaciona todo con varios versículos de oración para poder llegar al final. Miren lo que nos dice la Biblia, es que el cristiano debería tener una Biblia de oración. Usted lo adorna, pues primero lo puede coger el texto base como que Lo que te no. hizo con la hermana perdón. Lo que te hice con la hermana que usted buscó primera de Pedro y ella no buscó segunda de Timoteo. O sea, son dos versículos que usted buscó. Que tengan un parecido. Ajá, que tiene un parecido. A ver, Es mire. lo mismo. Mire, pueden empezar con la historia para el inductivo, la historia del Señor Jesús cuando fue al huerto de Getsemaní con sus discípulos. Él les dijo, ¿no habéis podido orar una hora tan solo? Ahí usted se basa. Desarrolla ese tema y luego lo une con el texto que dice, ahí mismo, ora sin cesar para que no entres en tentación. La carne el espíritu está dispuesto, pero la carne está débil. Este género no sabe sino con ayuno y oración. ¿Qué más? La iglesia, cuando el apóstol Pedro estaba encarcelado, ¿qué hizo? Hizo oración sin cesar. Entonces, usted arma todo esto y ya cuando está armado y le ha hecho ver a la iglesia que la vida de oración es muy importante, entonces ahí le lanza el tema. Hermanos, debemos, como ya hemos visto que dice la Biblia, debemos sacar tiempo para orar y debemos vivir una vida en oración. ¿Listo? Hizo toda la argumentación y recién lanzó su idea, cuando ya está explicado todo. Pero en el deductivo usted primero lanzó la idea y luego dice, la Biblia lanza la idea. La Biblia nos enseña que debemos ser personas de oración. ¿Pero y por qué? ¿Es necesario orar? Aquí están los versículos que respaldan, aquí está la historia, aquí está lo que el Señor Jesús. Usted lanzó el tema y lo argumentó, lo sostuvo con la Biblia. Acá primero lo sostuvo con la Biblia, lo enseñó y luego lanzó el tema al final. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. A ver, el último. Pero miren. Sí, Los biográficos. Sí, el último porque ya no alcanza y tengo que pasar a otra materia porque le dije que las 8:30 no vamos. Ahora miren. Vamos a ver el positivo. Aunque si quieren yo le doy rapidito eso. Miren, a ver. Sí, dígalo. El problema del deductivo tiene que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque usted tiene que manejar el tema. Cuando usted vaya a escudriñar la Biblia, aquí dice que ahí hay un problema, porque a veces, lo digo por mi caso, cuando yo no sabía de teología, no tenía muchas herramientas, uno lee la Biblia y dice, aquí dice esto. Pero si usted se pone a investigar el trasfondo histórico, el por qué se escribió, a quién se escribió, para quién se escribió y tantas cosas, tanto material, usted se da cuenta que no es lo que usted pensaba, sino es otra cosa. Entonces, ahí hay un problema. Cuando va usted a predicar en forma de un sermón deductivo o inductivo, usted tiene que manejar el tema, usted tiene que investigar, usted tiene que prepararse para poder desarrollarlo, para que usted sepa y esté 100% seguro de que eso que usted piensa que significa este texto, cómo se discierne, así es de verdad. ¿Sí me explico? Entonces ustedes deben estar seguros de que en realidad así es. Cuando ustedes vayan a predicar, entonces usted siempre investigue antes de decir que es así. Miren, rapidito, un texto que nosotros los cristianos decimos que es así.
texto que dice, ¿cómo es? ¿Cuál? Cuando están dos o tres unidos, Dios está en medio nuestro. ¿Ya? Ese texto. Pero ese texto que quiere que lo desarrolle. No, ese texto, por ejemplo, a veces está mal dicho. ¿Ya? ¿Ya? Porque si usted se va al contexto, dice otra cosa. Pero yo he oído que la mayoría de predicadores lo usan. ¿Ya? Sí, muchas cosas. ¿Y qué contexto? ¿Cómo lo relacionaste? Ese mejor lo dejamos para la semana que viene porque es tiempo, pero tráigamelo, la semana que viene lo vemos. Mire, cuando el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sí, todos decimos, no, pues si la promesa dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero esa promesa no fue para nosotros. Esa promesa fue para ese hombre carcelero, porque para la época, si usted investiga, ese hombre carcelero, si se le escapaba un preso, el Imperio Romano lo cogía, lo castigaba, lo mataba a él y mataba a toda su familia, porque así era la cultura de él. Y lo que estaban diciendo los apóstoles a ese hombre es que si creían en Jesucristo, se salvaba a él y se salvaba a toda su familia. Y así fue, ¿ya? Pero la gente, nosotros lo tomamos y decimos, no, es que yo creo en el Señor Jesucristo, será salvo mi casa. Hay otros textos para eso, sí, pero ese texto en sí no es para nosotros, es para ese hombre en ese momento, ¿ya? Entonces, ese ejemplo le hago para que usted entienda que uno debe instruirse bien para saber que en realidad dice como en realidad nosotros estamos pensando. Por eso, sobre todo, debo pedirle, usted y yo, al Espíritu Santo que nos guíe, porque en realidad no todo está escrito en la Biblia. Hay revelación de parte de Dios, y para eso debemos someternos a Dios. Que el Espíritu Santo debe tener una vida espiritual activa para que Él nos revele. Muy aparte de que hay materiales, sí, hay herramientas, sí, pero esa realidad o esa verdad o esa revelación de la misma palabra que Él mismo dictó y que Él escribió, Él nos la trae a nosotros, ¿ya? Pero para eso debe haber una vida espiritual activa. Cierro con esto. El sermón es positivo. Tiene por meta ser un pasaje de las Escrituras, que un pasaje de las Escrituras se prenda de la mente y el corazón del oyente. No solo aclara la verdad antigua, sino que trae esas verdades al presente. Alienta al predicador a estudiar grandes porciones de la palabra de Dios, tanto analítica como sintéticamente. Este tipo de sermón debería presentar el resultado de la exégesis y no de su proceso. A ver, cuando hablamos de exposición o expositivo, cuando usted va a dar una exposición, cuando usted va a exponer, pero no va a exponer cualquier cosa. Usted tiene que manejar el tema, ¿sí o no? Cuando ustedes se gradúen en bachillerato, ustedes van a presentar una tesis. No están las tesis acá, pero los estudiantes de bachillerato que ya se graduaron, pues, la hermana Lili sabrá de los estudiantes de su iglesia también que estoy aquí, también hay estudiantes que se graduaron. Entonces, presentan una tesis, usted tiene que saber y manejar el tema. Cuando los ponen, usted tiene que manejar el tema. En este caso, a ver, le damos un tema. Las 70 semanas de Daniel. Para poder hablar de las 70 semanas de Daniel, usted tiene que hacer una investigación exhaustiva entre Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel. No me acuerdo cuántos libros. Bueno, entonces usted tiene que por eso que dice que un mensaje positivo tiene que usted manejar el tema. Ahí hay semanas cumplidas para la época antigua y para la época moderna. Y usted tiene que manejar ese tema. Entonces, la persona que va a hacer un mensaje positivo tiene que saber manejar el tema en sí. ¿Cuándo se cumplieron tantas semanas? ¿Cuánto equivale cada semana? ¿Qué se equivalen? ¿Son 70 semanas de años o de meses? ¿Cuánto tiempo es? ¿Qué historia a nivel mundial se hizo de tal semana a tal semana? ¿Qué pasó en esta semana? ¿Y en qué semana estamos hoy en la actualidad? Y si ya se cumplió la última semana o no se cumplió, y cosas por el estilo. Entonces, debe saber el tema porque la persona que va a estar acá adelante le va a preguntar. Y entonces esa persona debe estar preparada. ¿Ya? Entonces, ese es un mensaje positivo. Un mensaje positivo, entonces enseña todo ese material, lanza a la multitud toda esa investigación, pero no solo la lanza, sino que también nos ayuda a ver en la actualidad qué nos puede enseñar a nuestras vidas.
lo traía a la realidad actualmente, ¿ya? ¿Qué nos enseña las 70 semanas Daniel? Enseñó un tiempo profético, pero ¿qué nos quiere decir Dios en esta hora cuando hablamos de las 70 semanas? Así, ¿listo? ¿Me explico? Sí, excelente. ¿Sí? ¿Me entendieron?